están ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Muy buen día. Por estos días, el país conmemoró un nuevo aniversario del llamado 18O, a 6 años del comienzo del estallido social, donde tuvieron lugar hechos que desencadenarían en una revuelta social, cuyas causas e implicancias hasta la fecha siguen siendo objeto de debate de la sociedad y la academia. Miles de personas salieron a las calles en Chile para exigir una sociedad mejor. Hubo violencia, dos procesos constituyentes y la sensación de que al final del día todo sigue igual o peor. Vamos a conversar con Jorge Fábrega. Él es investigador del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti, Miriam. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para conversar de este tema. Oye, yo decía al comienzo que al final del día parece ser que toda la violencia, los procesos constituyentes, la sensación de que al final todo sigue igual o quizás peor, es que los focos del momento cambiaron. ¿Qué pasó con la sociedad del 18 hasta ahora? Mira, muy buena pregunta. Hay datos para poder aterrizar la respuesta a esa pregunta y en particular, aparte del trabajo académico tal, yo también trabajo en investigación aplicada a través de Datavoz, ¿ya? Y lo comento porque acabamos de sacar un estudio días antes del 18, en el cual habíamos hecho unas justamente preguntas a la gente respecto de una evaluación en retrospectiva del 18 de septiembre. Y lo que nos sale, el dato es que 72% eh, mirando en retrospectiva, considera que los resultados fueron más bien negativos, ¿ya? Y eso incluso entre personas que participaron y gente que no participó, por todos los segmentos etarios y socioeconómicos, hay una sensación en general de que acá nada cambió o que algunos cambios que pudo haber habido, mayoritariamente los ven más bien en términos negativos. Entonces, mirado en retrospectivo, efectivamente queda esa sensación instalada, porque estamos hablando básicamente de cada 10 personas, 7 están teniendo esa evaluación de que el resultado final no fue el deseado o fue lo que buscaban. Y esto, hoy día, emociones actuales ahora, frente al estallido, se traducían en un conjunto de emociones que justamente reflejan eso. Solamente un 16% expresaban emociones positivas o muy positivas relacionadas con el estallido, y esas estaban fundamentalmente presentes en personas que declaraban haber participado de manifestaciones en algún nivel, ¿ya? Que era aproximadamente, según esta encuesta, un 24% aproximadamente, que estaba, o sea, uno de cada 4 personas respondió haber estado en algún tipo de manifestación o expresión asociadas al periodo del estallido. Entonces, en términos generales, lo que vemos es más bien efectivamente una sensación negativa que está asociada fundamentalmente a una reducción, no de la polarización, porque hay una clara brecha entre los que participaron y no participaron y cómo lo evalúan, ¿ya? Pero sí de que las expresiones de movilización en la calle polarizante, hay como un reacomodo, llamémoslo así, de esa polarización y de la experiencia de haber participado en ese periodo con frustraciones, con desilusiones por parte importante de los que manifiestan haber participado. Oye, cuéntame, en ese estudio que ustedes hicieron y las personas que estaban tenían como un bonito recuerdo, llamémosle, de esa época, ¿cómo diferencian ustedes entre las personas que a lo mejor legítimamente fueron y apelaron por algo, por alguna
no sé, por algún motivo lo hable en buenas cuentas, y con el tema del lumpen que entró y que hizo gran cantidad de desarreglos, de hechos de violencia grave, más de 2.500 hechos de violencia grave con niveles inusitados de destrucción en Chile. ¿Quedó más esa experiencia en general en la mente de las personas más que lo que se logró? Sí, mira, como obviamente esto es una encuesta aleatoria, alcanza a capturar las distintas visiones y lo que cambian son los pesos relativos en el conjunto. O sea, hay relatos para cada una de las versiones que tú has manifestado, de verlo como algo positivo, como algo negativo, gente que participó y se siente desilusionada, están todas las combinaciones, pero por eso, para ponerle pesos, digamos, relativos a esto, entre los que, como te decía, la principal división en visiones está dada por si participó o no participó, ¿ya? Y ahí podemos hablar de qué grupos participaron más, qué grupos participaron menos, pero los que participaron y cambiaron de opinión respecto a lo que habían vivido, se dividen. La mayoría de las razones por qué cambiaron de opinión está asociada a dos conceptos. El primero es una percepción de que hubo avances. Hay un 32%, 31,7% para ser preciso, que considera que hubo avances, ¿ya? En la contracara, el 25% considera más bien que siente una desilusión y traición a sus expectativas, ¿ya? Respecto a lo que esperaban que sucediera. Y ahí tenemos la mitad de la población de los que participaron, ese 23%, no quiero marearte con cifras, pero es de los que dijeron que habían participado. Después hay otras razones con menos importancia, que son la reevaluación, y esto es interesante, una reevaluación con nueva información e incluso, porque estas son preguntas abiertas recodificadas, un aumento de madurez personal, un 22%, que cambió la visión de lo que había vivido porque cambió también su percepción respecto, digamos, de la dificultad de hacer modificaciones, y eso es interesante también como efecto. Y eso es los que participaron. Cuando tú miras en los que no participaron, ¿quiénes son qué es lo que predomina? Es 4 de cada 10. Dicen, acá hubo consecuencias perjudiciales para el país. Y lo segundo tenía una visión, incluso aquí hay personas que no participaron, pero sí, en el fondo manifestaban simpatía hacia los eventos, pero hay un 25% de ellos que consideran que cambió su concepción digamos, de lo que era posible. Entonces, lo que se ve es que básicamente hubo un estallido que generó muchas esperanzas, expectativas en los que veían en esto una posibilidad de transformación, como tú mencionabas. No hay nadie acá, y también es un tema de deseabilidad social al momento de responder estas encuestas, nadie va a decir yo salí a vandalizar, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero en las respuestas de participación, en marchas, en protestas, en hacer, en, participar en redes sociales difundiendo ideas, etcétera, eso sí lo manifiestan, ¿ya? Y tú ves que hay una diferencia importante en qué cosas consideran que es relevante de por qué sus visiones cambiaron, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que finalmente las razones del estallido estaban, ¿ya? Desde el punto de vista de esta misma población, ¿ya? Te comento al tiro una cifra al respecto. Pero no se cumplieron las expectativas. ¿Qué cifra nosotros le preguntamos? ¿Usted considera que esto era inevitable? Y 4 de cada 10 dijeron que sí, esto era inevitable, esto iba a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, cada uno tendrá su propia historia detrás de por qué consideraba que aquí habían problemas que iban a llevar a esto. ¿Ya? Pero entonces ahí había había un pasto seco, ¿ya? Que podía efectivamente ser fértil para algún tipo de manifestación pública, ¿ya? Pero finalmente la canalización de eso, por un lado, sirvió para amenguar o pacificar e incluso después canalizar a través de los dos procesos constituyentes ese conflicto social, pero el resultado lo conocemos. Ninguna de las propuestas que la población recibió le pareció satisfactoria, entonces estamos exactamente en el mismo problema que había hecho inevitable el estallido. Entonces, depende de cómo lo queramos ver.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, aquí no ha cambiado nada. Desde el punto de vista de la política, lograron reinstitucionalizar un problema que se había escapado de sus manos. Ningún actor político estaba en condiciones de causar esto, ¿ya? Y entonces tenemos el germen de un problema ahí todavía presente, pero con una población que hoy día está mucho más desencantada y menos dispuesta a movilizarse de la forma en que lo había hecho en su minuto. Oye, antes que lleguemos al tema de si tú crees que podría haber un nuevo estallido social en otro momento, me gustaría volver un poquito atrás. Y es el tema, por ejemplo, de esa marcha multitudinaria de casi 1 millón de personas por el tema de las AFP. Eso fue de repente como la gran marcha donde se confabularon un montón de temas. Había de distintos tipos de personas que estuvieron ahí. No había tropelías, llamémosle, no había, había familias, nadie andaba tirando molotov ni nada de esas cosas. Pero muchas de esas expectativas no llegaron a ningún puerto. Haber partido por los 30 pesos de la subida del metro hasta llegar a el 1 millón de personas que se congregó ahí por el tema de la AFP, el tema de la salud, el tema en general, ¿no? Y todo sigue igual, ¿es así? Yo tiendo así a decirlo bien en simple y para no alargarnos demasiado, es que esa es la percepción de la población, Ah, excepto ese 31% de los que sí participaron en actividades que consideran que hubo ganancias simbólicas. Hay un porcentaje ahí. O sea, mira, un 23% dice que participó en alguna forma, y de ese 23%, uno de cada tres de ellos, ¿ya? Considera que hubo algún tipo de progreso. Todos los demás consideran que acá hubo o un retroceso o que no se lo cumplieron las expectativas, entonces ven desilusión. En fin. Ahora, esa marcha que tú te refieres, que es la del 25 de octubre, o sea, una semana posterior, es la que en términos sociológicos es la relevante. Porque, claro, hubo un estallido del 18, así, y hablamos del 18O, etcétera, pero lo que le da peso sociológico a ese evento es lo que sucedió la semana siguiente. Porque independientemente de que acá hay hipótesis diversas, algunos plantean que esto pudo haber sido orquestado, otros dicen que no. Todo lo que, independientemente de cuál sea el origen, ¿ya? Lo que sucedió ese día habla de que había efectivamente una demanda latente que en algún minuto simplemente se manifiesta, y se manifestó exactamente como tú lo decías, se manifestó de manera pacífica, sin, y esto es muy interesante, sin representación política de ninguna forma. O sea, no había banderas de partidos políticos, tampoco había un solo tema que congregara, si bien el tema de las pensiones era uno de los que más destacaba, pero no era el único. O sea, la gente fue e hizo una catarsis pública por diversos motivos, por diversos malestares sociales, ¿ya? Esos malestares siguen, e incluso para el caso propio de las pensiones, el problema, ha habido algunas soluciones, como sabemos, que se han logrado en el último año acordar, pero el problema fundamental sigue presente. O sea, la sensación de parte importante de la población que o lo están viviendo ahora o lo ven proyectado en su futuro, condiciones de vida en la vejez muy precarias, ese problema sigue ahí presente, ¿ya? Y entonces y no se ve, no se visualiza en la política una vía de canalización de esos problemas que sea ni eficiente ni acordada. Entonces hay una polarización en la clase política que no está dando respuesta a ese interés de la población, y la consecuencia natural y lamentable de eso es un conflicto latente que se va ahí germinando todavía. Oye, volvamos también de nuevo un poquito atrás, y es que quiero tener la explicación porque también mucha gente yo creo que pensó
y se dijo en su momento, todo esto terminó en un acuerdo por la paz y una nueva constitución. Algo que en general en esa marcha que se hizo multitudinaria, no solamente en Santiago, en varias regiones también, y que fue, como dices tú, el que le dio el peso sociológico a este estallido, que no se entendía por qué nos saltábamos los torniquetes por 30 pesos, por 30 miserables pesos, era eso, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a un acuerdo por la paz y una nueva constitución? Todo esto por las fuerzas políticas. ¿Cuál fue la idea de eso? Porque mucha gente se quedó con la idea de que, pero si nosotros nunca pedimos eso. Mira, eso es muy, muy interesante porque el acuerdo del, si mal no recuerdo, 15 de noviembre, o sea, prácticamente un mes después, ¿ya? Que es un acuerdo de la clase política, evidentemente. Ahora, ese acuerdo de la clase política fue, nos guste o no nos guste, hayamos estado de acuerdo o no haya estado de acuerdo, lo que después, con la ayuda de la pandemia, porque no bastó con ese acuerdo, con la ayuda de la pandemia, lo que terminó canalizando el conflicto social en Chile. Porque lo que estaba sucediendo 3 días antes, el 12 de noviembre, que el presidente Piñera en ese minuto tenía que tomar una decisión de si volvía a sacar a la calle a los militares, lo había hecho una vez antes y lo había hecho para mostrar simbólicamente fuerza, pero lo que pasó, y que es muy llamativo, es que las personas, en vez de tener miedo, se subían a los tanques. Entonces, no sirvió el amedrentamiento, yo mismo lo hace. Entonces, si él ese 12 de noviembre hubiese sacado a los militares, la calle ya habría sido en otro tono y ahí habría corrido sangre y estaríamos hoy día contando otra historia, con un país resquebrajado y con una cicatriz que quizás cuántas décadas terminaría en sanarse. No pasó eso, se esperó, se tuvo la paciencia en la clase política a sabiendas de que eran parte del problema y lograron ponerse de acuerdo, un acuerdo imperfecto, como todos los acuerdos que finalmente salen adelante, ¿ya? Y en ese ponerse de acuerdo, dilataron este estallido. Entonces, siguió sucediendo durante noviembre, durante diciembre, parte de enero del 2020 ya, el vandalismo, los robos en distintos barrios, la gente con una sensación de temor creciente, etcétera, etcétera, pero con un menos encauzamiento. Lo único, para que recordemos, lo único que como que le volvió a dar simbolismo al estallido a partir de diciembre fue la irrupción de las tesis, este movimiento que decía que el Estado es el opresor, ¿te acuerdas? Ese fue el único movimiento como que le dio un nuevo significado a la movilización social en ese minuto, pero toda la gente ya no estaba movilizándose y lo que estaba quedando era la pura violencia, ¿ya? Y bueno, llega la pandemia que hace que esa violencia se acabe digamos, por mandato viral, ¿no? Y la consecuencia de eso es que, bueno, se apaciguó esto y como el acuerdo entre la clase política fue un acuerdo como son los acuerdos, digamos, en estas circunstancias, ¿no? Que no son creados a partir de la participación ciudadana, bueno, tampoco pudo reflejar finalmente, como vimos en el proceso electorales que vinieron después, una buena representación de la población que está a la base de por qué los dos procesos fracasaron. ¿Ya? Y quedaron más representados un sector una vez, el otro sector en el otro, y ninguno de los dos logró finalmente representar lo que la ciudadanía quería. Entonces, son acuerdos cupulares, sí, pero si uno lo mira desde la frialdad de la distancia, sin, si eso no lo lograba la clase política, el problema solamente iba a ir creciendo, porque iba a ser cada vez más anómico todo el proceso. ¿Ya? Y de hecho, algo de eso sucedió cuando en plena pandemia el Parlamento empezó a tomar decisiones ejecutivas y saltarse la Constitución, como por ejemplo con el caso de los retiros, ¿ya? En donde empezaron a tomar decisiones que nuestra Constitución dice solamente la puede tomar el Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros vivimos momentos de demasiado estrés, ¿ya? Institucional, ¿ya? De trizaduras en nuestro aparato institucional. Al de día, vuelvo a poner en términos fríos, ¿ya? Esa idea
imperfecta, si tú quieres, del 15 de noviembre, fue una pieza importantísima en apaciguar los ánimos y el problema lo seguimos teniendo y, sí, para decirlo en pocas palabras, pero hemos ganado tiempo o perdido, como lo queramos ver, digamos, pero pasó un tiempo suficiente que lleva justamente a estos resultados, que las personas empiezan a reevaluar si el camino para poder hacer transformaciones necesariamente tiene que pasar por estas eh, figuras más o menos revolucionarias que fue el proceso en esos días, ¿no? Tenía ese perfil. Y la ciudadanía está decepcionada de que ese sea el camino y volvemos un poco a lo que había sido aparentemente la tradición más reciente en Chile de cambios más bien a través de reformas. Pero la clase política tampoco parece estar, y con esto termino este punto, parece estar totalmente convencida de eso porque sigue igual de polarizada. Oye, respecto de los resultados de este estudio, ¿tú piensas que sería factible que a lo mejor ante cualquier otra provocación, por ejemplo, algún tipo de resultado de las presidenciales que vienen ya lueguito, podría acarrear a un nuevo estallido social, como incluso hubo un candidato que lo manifestó por ahí? Y lo otro, la segunda pregunta pegada, y es que si esta campaña presidencial, a tu juicio, debería ser precisamente la instancia para recuperar estos mínimos comunes que teníamos y que debiéramos darle solución. Mira, esa es una tremenda pregunta, ambas. Partamos por la segunda, ¿ya? Partamos por la segunda y después cerramos con la primera. Hoy día en el debate público hay dos discursos en el debate presidencial, uno más adversarial y otro más, llamémoslo, no adversarial para cerrarlo, digamos. El adversarial está más presente en las figuras de las dos principales candidaturas, ¿ya? Pero también en varias de las otras candidaturas está presente por diversos motivos. Por ejemplo, con una postura más ideológica está en Artés por un lado y Kaiser por otro, que son posturas al frente está todo lo malo, ¿ya? Pero también en Marco Enrique Ominami y en Parisi, como al frente está todo lo malo, pero los al frente son la clase política, o sea, una anti-establishment, ese cuestionamiento. Y después está la que no es adversarial y hay dos candidatos que han seguido ese camino. El que es más puro en esos términos es Harold Nichols, ¿no? De no adversarial, y la que se mueve ahí como con cierta tensión porque está compitiendo con Kast al mismo tiempo, entonces choca es Evelyn Matei, pero por otro lado está tratando de ampliar hacia el otro lado. Entonces, esos dos discursos están presentes y la respuesta a tu segunda pregunta es, bueno, depende del resultado de la campaña, si finalmente este contexto en el que estamos va a permitir que una mirada más no tan pendular como la que hemos tenido en el último tiempo finalmente se impone o no. Lo vamos a saber muy pronto, ¿ya? Respecto de la primera pregunta sobre posibles estallidos, mira, predecir un estallido es algo que yo creo que no hay una buena ciencia al respecto, ¿ya? Porque los estallidos son cosas que son muy difíciles de predecir, pero son evidentes cuando ocurren. Eso es como una transición de fase, decimos en términos técnicos, ¿ya? Es algo que no se veía por dónde, pero rápidamente se acelera, como cuando son las modas, en, en cualquier materia, que de repente todos lo están haciendo, no sabes de dónde salió esto. Bueno, con el estallido pasa lo mismo, de repente cae en tierra fértil. Pero ¿qué es lo que sí sabemos hoy día? Y este estudio sí muestra, porque se les hizo esa pregunta sobre participación y movilización. Los que sí estarían más dispuestos a participar nuevamente en acciones en particular, asistir a una marcha y a la protesta, son aquellos justamente que ya lo habían hecho antes, o sea, tienen una predisposición a manifestarse en el espacio público. Ellos, entre estar muy dispuestos y dispuestos, suman aproximadamente un 53% de ese grupo. Te dije que eran 23%, entonces estamos hablando como un 13%, 12%, un poquito menos, que estaría dispuesto a volver a marchar. Pero ellos mismos no están, plantean en una posición muy pequeña
quiénes estarían dispuestos a enfrentarse a la policía, por ejemplo, solamente en eso es menos de un 10%, interrumpir el flujo del tránsito, si no va en la paz, ese tipo de acciones también en torno al 10%. Entonces, el tipo de acción en los espacios públicos que están dispuestos a hacer son menos, llamemos menos gravosas o menos confrontacionales, si tú quieres. ¿Ya? Entonces, esa es la predisposición. Entonces, lo que nosotros deberíamos esperar, así en términos, si bien de cuña final, digamos, 1 de cada 10 personas, a partir de marzo, según lo que están expresando hoy día, 1 de cada 10 personas va a salir a la calle si no le gusta lo que está pasando. ¿Ya? Eh, y lo que viene ahí de adelante no lo podemos saber. ¿Ya? Ahora, ese porcentaje es menor que el que salió en el año 2019. Muchas gracias, Jorge Fábrega. Ojalá que para la próxima, digamos, esto no prendió, cabro. ¿Se acuerdas de esas frases, ¿no? Que sucedían de repente. Muchas gracias, Jorge, por haber estado hoy día con nosotros en Gracias, este Miriam, a punto de ustedes por la encuentro. invitación. Sí, no, Oye, gracias a ustedes, Miriam. le damos las gracias a Jorge Fábrega, investigador del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.